pocos lugares se encuentran calles o monumentos a Agustín de Iturbide. Córdoba es una de esas ciudades que sí reconocen la figura de este consumador de la independencia. Él fue el que diseñó el plan de Iguala con el cual se guía todo el proceso de consumación de la independencia. Vamos a hablar de ese plan. El Plan Trigarante es el primero de los 3 documentos denominados fundacionales, y con él se inicia propiamente la consumación de la independencia. La autoría indiscutible es de Iturbide, aunque con apertura a las ideas de un grupo cercano de apoyo o colaboradores que lo ayudó a perfeccionarlo. Todo plan es factible de ser mejorado tanto en su redacción como en agregar, eliminar o cambiar las ideas y conceptos, con lo que se espera encontrar varias versiones, y justamente eso es lo que localicé: 5 versiones de 23 numerales y una sola de 24, todas indicando que fue realizado en Iguala el 24 de febrero de 1821 y con la indicación de que Agustín de Iturbide fue el firmante. En la actualidad no hay textos localizados que permitan conocer si el plan proviene de la fusión de varios ensayos previos, diferentes e independientes entre sí, o de una propuesta inicial a la que se le fueron sumando nuevas ideas hasta darle una forma definitiva. Tampoco de cuál de ellas sería la que se firmara verdaderamente ese 24 de febrero o ser jurada el 1º y 2º día de marzo, aunque hay una inclinación en la literatura especializada a considerar alguna de las versiones de 23 numerales. Sin embargo, es la versión de 24 la utilizada en todos los eventos importantes posteriores, la cual, sin duda, es la de 24 numerales denominados indicaciones. Esta sería la versión definitiva del plan. Así que sometí las 6 versiones a un análisis comparativo que denominé como la importancia de las diferencias, que me permitió encontrar del ejemplar más antiguo o versión primigenia que muestra un proyecto básico ya formado por un grupo fijo de ideas, algunas tan sólidas que permanecerán intactas junto a otras que serán modificadas dentro de lo que se podría ser un proceso de mejoramiento de varios pasos hasta llegar a la versión definitiva. La versión primigenia resultó ser el manuscrito titulado Plan de Independencia de la América Septentrional, firmado por Iturbide, realizado en 5 hojas de papel español sellado normal para los años de 1820 y 1821. Las primeras 4 escritas por ambos lados, mientras que la última solo uno. Las 23 bases sólidas van acompañadas de una proclama inicial y otra final como epílogo, cuyos textos van dirigidos a los americanos. La nota final es: sáquese copia certificada y remítase a su excelencia virrey. Utiliza la Y para independencia y la X para mexicano. Es la única versión con un título que es el Plan de Independencia de la América Septentrional, el cual pronto sería desechado. De sus 23 numerales, 7 permanecerán intactos y pasarán solo con una redacción diferente en la versión definitiva. Son el 3, el 9, el 10, el 13, el 19, el 20 y el 22. La primera versión modificada fue el manuscrito de la familia Iturbide Kearney. Ya no presenta ningún título. Fue realizado en 3 hojas de papel español sellado normal para los años de 1820 y 1821
con un resello circular habilitándolo para ser utilizado bajo la Constitución de Cádiz, que Iturbide modifica al insertarle la leyenda, habilitado para la nueva era de la independencia, con su firma al centro. En total, Iturbide lo firmará 5 veces, 3 en los resellos y 2 al final. El ejemplar incluye la proclama inicial y el epílogo. Cambia 4 de los numerales y 2 de estos se mantendrán hasta la versión definitiva, el 5 y el 17. Es el único ejemplar estudiado donde la fecha no es numérica, sino totalmente escrita, 24 de febrero de 1821. Además de la instrucción, sáquese copia y remítase para su publicación al señor doctor don Matías Monteagudo, archivando la presente. La segunda versión modificada es el manuscrito es copia, sin título, en papel normal, continúa con una ortografía similar, salvo en la J para mexicano, y mantiene la proclama inicial y el epílogo. Lo firma Agustín de Iturbide y Aramburu, y posteriormente la frase es copia. Realiza 7 cambios, de los cuales solo el numeral 8 pasará a la versión definitiva. La tercera versión modificada resultó ser el manuscrito mencionado como borrador, sin título y sin firma, aparentemente escrito por Iturbide. Utiliza la I latina para imperio, la X para ejército y continúa con la J para México. Exhibe la proclama inicial y el epílogo. Presenta varias tachaduras y muchas abreviaturas. Introduce 9 diferencias y solo el numeral 14 pasará a la versión definitiva. La cuarta y última versión modificada es el manuscrito extracto del plan. Así aparece titulado y está firmado como es copia Iturbide. Presenta la Y para imperio, la X para ejército y la J para México. Es la más reducida en tamaño, ya que en cuartilla y media expone las 23 bases sólidas y en él se desecha la proclama inicial y el epílogo. Cambia 4 numerales y solo 2 pasarán a la versión definitiva, el 6 y el 15. Este ejemplar es el único que contiene modificaciones procedentes de los 5 manuscritos encontrados. Un escueto y humilde documento poco consultado resulta ser el eslabón que une la versión de 23 bases sólidas con la de 24 indicaciones. La versión definitiva es la impresa en el suplemento al número 14 de la abeja poblana. Es una sola hoja grabada por sus 2 caras. No presenta la proclama inicial ni el epílogo. Utiliza la G en mexicano y ejército y la Y en Iguala e Iturbide. Después de la frase artículo comunicado, le agregan un texto introductorio que sería repetido en varios de los ejemplares impresos posteriormente, lo que podría considerarse un título largo: plan o indicaciones para el gobierno que debe instalarse provisionalmente con el objeto de asegurar nuestra sagrada religión y establecer la independencia del Imperio Mexicano, y tendrá el título de Junta Gubernativa de la América Septentrional, propuesto por el señor coronel don Agustín de Iturbide al excelentísimo señor virrey de Nueva España, conde del Venadito. El 2 de marzo se publicó el suplemento al número 14, dedicado solamente al ejemplar del plan que apareció pegado en las esquinas de la población de Puebla y que también tiene fecha 24 de febrero. Varios de los impresos posteriores indican que provienen de algún ejemplar de este tiraje. No hay diferencias importantes en los textos posteriores, salvo ortografía, abreviaturas y puntuación. Para salir publicado el 2 de marzo, los papeles sueltos pegados en las esquinas de Puebla tendrían que amanecer el día anterior y ser colocados en la noche
del 28 de febrero, para lo cual sería posible que se recibieran la noche del 27, el mismo día en que el conde del Venadito recibe la correspondencia con el ejemplar del plan que le mandó Iturbide el día 24. La distancia entre Iguala y las ciudades de México y Puebla son similares, por lo que el tiempo de recorrido sería equivalente, lo que es muy posible que el plan definitivo de 24 indicaciones fuera enviado el mismo 24 de febrero, en el día en que fue firmado. El que la versión de 24 indicaciones fuera la definitiva se explica en primer lugar por qué en los archivos del extranjero solo encontré documentos de la época con esta versión, y en México es mucho mayor la cantidad de ejemplares de esta definitiva de 24 indicaciones que todos los ejemplares juntos de las versiones previas de 23. ¿Por qué todas las versiones del plan se fecharon igual el 24 de febrero de 1821 en Iguala? El proceso de mejoramiento de las versiones de 23 bases sólidas tuvo que realizarse en varios días, si no semanas, ya que al analizar y comparar los textos es evidente que fueron elaborados en tiempos diferentes, a pesar de que todos están fechados igual. Considero que las versiones de 23 bases sólidas fueron anteriores al 24 de febrero y que desde el principio se propuso esa fecha como impostergable para iniciar la difusión del texto definitivo y arranque de acciones de todos los involucrados, colocando esa misma fecha en las versiones. También reflexiono que el terminar con una versión de 24 numerales fue para diferenciarla claramente de las propuestas anteriores y que se intentara perpetuar la fecha dentro de la memoria colectiva, con un número de indicaciones igual al día 24, para lo cual el numeral 18 se divide en dos, corriendo la numeración subsecuente. En este análisis de los textos de las versiones del plan se puede concluir que la versión definitiva de 24 indicaciones fue utilizada desde que se inició el movimiento trigarante y fue la que se enviara al conde del Venadito como lo indica su encabezado. También sería la jurada en la villa de Iguala, la utilizada en las negociaciones en la villa de Córdoba y fue promulgada en binomio con los tratados de Córdoba. Por tanto, la versión que conocieron los habitantes de ese enorme territorio de entonces fue la versión definitiva y correcta. Ya hablamos del plan de Iguala. El plan de Iguala de 24 indicaciones es el que se utilizó Agustín Iturbide y Juan de O'Donoghue para firmar los tratados de Córdoba en el portal que está allá atrás, el portal del Ceballos.